En el principio, la tierra era joven, y los nombres aún resonaban con el eco de la creación. Caín, primogénito de Adán y Eva, nacido bajo el peso de un Edén perdido, fue el primero en llevar en su sangre el fuego de la civilización, y también el primero en derramar sangre inocente. Tras alzar su mano contra su hermano Abel, Caín no fue destruido, como lo habrían sido otros. En su lugar, en lugar de tener un juicio, recibió de Dios un castigo más oscuro. Serás un errante y un vagabundo sobre la tierra, y para que nadie lo matara y así escapara su castigo, el Altísimo le impuso una marca, una señal terrible e indescifrable, grabada en su carne, que hizo temblar a los hombres y a los ángeles por igual. Pero el signo de Caín era más que un símbolo de protección, era un sello de eternidad rota, un decreto silencioso: vivirás para siempre, pero jamás pertenecerás a nada ni a nadie. Desde entonces, Caín vagó por todas las sombras del tiempo, vio nacer ciudades y cómo se extinguían en cenizas, caminó entre los gigantes de la antigüedad y los sabios de Babilonia, presenció la caída de los ángeles rebeldes y susurró secretos prohibidos a los primeros alquimistas. Algunos decían que hablaba todas las lenguas del mundo, otros que ya no tenía lengua, sino fuego en su boca. Los gnósticos lo llamaban el portador del dolor, los cabalistas lo veían como el guardián del Dat, el conocimiento oculto entre los Sefirot, y para los magos de los días antiguos era Caín quien trajo la chispa oscura, el espejo roto del conocimiento. Nadie sabe si busca redención o venganza, solo se sabe que aún camina. Así es, amigos, aún camina aquel que fue el primero en nacer de mujer, el primero en romper la sangre del mundo, el primer maldito y quizás el primer inmortal. Todo comenzó cuando el Edén quedó atrás, cerrado a piedra y fuego. Adán y Eva, rotos, cargando la culpa como un abrigo de pieles que no pidieron, se encontraron en el polvo del mundo real. Allí, en el vientre de Eva, germinó Caín, el primero, y cuando nació, Eva exclamó con una mezcla de gloria y espanto: «He adquirido un varón, con la ayuda del Señor». Pero el nombre Caín no era una simple palabra, era un presagio. Caín creció en una tierra que no tenía memoria, solo cicatrices. Aprendió a trabajar la tierra, a luchar con el sudor, a romper la piedra con sus manos, pero siempre, siempre, su corazón ardía con algo más que esfuerzo. Ardía con una rabia que ni él entendía, con una rabia antigua, como si su alma recordara lo que su carne no podía, el Edén perdido, la perfección negada. Y llegó el día del sacrificio, el día en que ambos hermanos, Caín el agricultor y Abel el pastor, ofrecieron a Dios lo mejor que tenían. Pero escucha esto: Caín ofreció frutos, buenos, sí, pero secos, sin vida, sin alma. Abel ofreció sangre, una oveja pura, un cordero, con todo su dolor y todo su valor. Y el fuego del cielo descendió sobre Abel, pero sobre Caín, nada, silencio, ceniza. Y ese silencio fue como una herida, no en su cuerpo, sino en su orgullo, en su alma, en lo más profundo de su ser. Y ahí, amigos, comenzó la verdadera muerte, no la de Abel, sino la de Caín. Un día en el campo, sin testigos, Caín se acercó a su hermano y con manos de barro y odio lo mató. El primer asesinato, la primera sangre humana que la tierra bebió. Pero lo más terrible, amigo mío, no fue la muerte de Abel, fue lo que vino después. Porque cuando Dios le preguntó: ¿en dónde está tu hermano?, Caín, aún con la sangre tibia en los dedos, tuvo la osadía de responder: ¿acaso soy yo su guardián? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y entonces el cielo tronó, la tierra lloró y Dios pronunció la sentencia. Dios maldijo a Caín, no con una muerte rápida, no con un fuego, ni con agua, lo maldijo con vida, con una vida que sería como una herida abierta, caminando, errante, sin tierra ni descanso. Y Dios le dijo a Caín: maldito serás tú, vagabundo y errante, vas a ser en esta tierra, y cuando cultives la tierra, no te dará fruto alguno. Caín tembló, sintió, quizás por primera vez, el miedo real, el miedo de que, al quedar solo, cualquiera que lo encontrara, lo iba a matar. Pero aquí es donde todo cambia, donde la historia deja de ser humana y se vuelve más mística. Dios, en un acto que nadie entendió completamente, le colocó una señal a Caín, una marca, algo que le decía al mundo: no toques a este hombre, no lo mates, porque su castigo es vivir. Y esa señal, que nadie ha sabido describir,
desde el inicio, se convirtió en su escudo y en su prisión. Desde aquel día, Caín ya no pertenecía al tiempo de los hombres, no envejecería como los demás, no moriría en batalla ni por enfermedades. Caín fue apartado y fue preservado para siempre. Y él se marchó hacia el este, hacia la tierra de Nod, que significa errante. Construyó una ciudad, tuvo hijos, pero nunca echó raíces, porque aunque edificara, su alma estaba condenada a vagar. Y así pasaron los siglos, y Caín continuó caminando. Algunos dicen que los vieron en Egipto, con túnicas oscuras, hablando con los sacerdotes de Ra. Otros que estuvo en la Torre de Babel, enseñando a forjar el hierro y las espadas. Hay quienes lo identifican con el judío errante, ese que escupió a Cristo y que fue condenado a vivir hasta la segunda venida del Mesías. Hay quienes creen que fue el primer vampiro, el primero que huyó de la luz, el primero que bebió sangre en vez de vino, pero nadie lo sabe con certeza. Solo se dice que en cada era, en cada cataclismo, Él está ahí, en silencio, con los ojos tan cansados de tanto ver. Caín no muere, no porque sea fuerte, sino porque Dios mismo lo condenó a existir hasta el final de los días. Y aquí está lo más doloroso. Caín ya no quiere seguir viviendo. Él ha conocido todo, ha visto la gloria y la miseria de la humanidad, ha amado, ha perdido, ha sufrido, pero no ha podido descansar, porque la muerte es descanso, pero para Caín la muerte sería un lujo que le fue negado. Su castigo fue tan perfecto que se volvió divino. No hay cruz que lo salve, no hay sepulcro que lo reciba, no hay olvido que lo abrace. Dicen que él todavía camina, que en la multitud hay un hombre con mirada antigua, un rostro que nadie recuerda, pero que parece llevar la historia de los siglos en los ojos, un alma cansada de vivir, un ser que murmura un solo nombre, con los dientes apretados de ira: Abel. Hermano, esta no es solamente una historia, es un espejo oscuro, porque Caín habita en todos los hombres que se rebelan, que matan, que niegan, y quizás también en aquellos que sufren las consecuencias de sus actos, de manera eterna. Y así, Caín continúa su marcha a través del velo del tiempo. No está vivo, pero tampoco está muerto. No es un hombre, pero tampoco es un espíritu. Es como una herida abierta en la carne del mundo. Las eras cambian como mantos sobre sus hombros y los imperios se convierten en polvo bajo sus pies, pero nadie lo recuerda, porque todos lo sueñan. Hay quienes afirman que en noches sin luna su sombra cruza desiertos olvidados y que a su paso las estrellas titilan con temor. Otros murmuran que su voz apenas es un eco, susurra a los que buscan el conocimiento prohibido, aquellos que se atreven a tocar el árbol sin nombre. Los libros sellados del Zohar hablan de él como el guardián del umbral, aquel que custodia el camino entre la muerte y la eternidad, entre la caída y el despertar. Y en los círculos más ocultos de la Cábala, una profecía no pronunciada habla así: cuando el último sello sea roto y la sangre del justo toque la tierra una vez más, Caín alzará la vista al cielo. Pero si llora, el mundo temblará. Pero nadie sabe si llorará por dolor o por alegría, porque quizás su maldición no era un castigo, quizás solamente fue una preparación. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final del video. Si te ha gustado, no dudes en dejar un like y compartir el video con otras personas apasionadas por el misticismo. Suscríbete al canal para que no te pierdas las actualizaciones y nos veremos en un próximo video. Buenas noches.